¿Qué tal, amigos? Qué bueno verlos de nuevo aquí en Convicción. Tenemos con nosotros a la doctora Judith León. Ella es presidenta de la Federación de Bioanalistas, ¿cierto? De Venezuela. Exactamente. Y la tenemos aquí porque, bueno, el tema salud es un tema duro para tratar en los actuales momentos en Venezuela. Siempre se ha dicho, y además así reza en nuestra Constitución Nacional, que la salud es un derecho humano, que el Estado tiene que además preservar. Pero en este país no hay ni siquiera derecho a la salud, porque no hay insumos, porque las infraestructuras están deterioradas, porque se ha tratado de decir que son profesionales, unos estudiantes que realmente no tienen la experticia ni los conocimientos necesarios para tratar a los pacientes, ¿no? Para tratarlos exitosamente, quiero decir. Bueno, tampoco en este país hay el derecho a la vida, porque nos pueden matar en cada esquina. Así que yo diría, sin temor a equivocarme, que este es un gobierno o un régimen violador de los derechos humanos. Cuando tú no le puedes garantizar el derecho a la vida, cuando tú no le puedes garantizar el derecho a la salud, cuando ni siquiera le puedes garantizar el derecho a la educación, porque en vez de formar estás adoctrinando, estamos hablando de un régimen violador. Eso se juzgará en su momento adecuado, como ya se está haciendo en las calles de Venezuela. Pero hoy, probablemente si yo me quiero hacer un examen de sangre, o el amigo o la amiga que nos está viendo se quiere hacer un examen de sangre, a lo mejor llega a una institución pública y no hay los reactivos para hacérselo. Esa es una denuncia que ustedes han lanzado a la calle. No hay ya no es que, bueno, no es que no hay una cama, no es que no me puedo operar, es que no me puedo hacer un examen de sangre para ver por qué me siento tan mal, con el dengue como está, por ejemplo. Correcto. Siempre en la entrevista yo comienzo diciendo de que cuando pensamos en salud debemos de visualizar que es un problema del Estado o la situación en que se encuentran los venezolanos en este momento. Además de eso es importante conceptualizar lo que es el artículo, como usted bien lo señaló, el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en sus primeras líneas dice así: la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado. Además, debe garantizarlo como el derecho a la vida. Si tomamos estos conceptos y los ponemos así en la mesa, sí, al descubierto en la mesa, claro que estamos sumamente preocupados todos los profesionales del sector salud. Y es así que nosotros hemos hecho una cruzada para sensibilizar en algún aspecto a la población venezolana y visibilizar la situación en que se encuentran los establecimientos de salud a nivel nacional. No solamente son los insumos, por supuesto, del laboratorio, que es la parte que me compete, sino es también los insumos y materiales médico-quirúrgicos, los medicamentos y todos aquellos materiales que sirven para los servicios de diagnóstico, para nosotros poder identificar cualquier situación de salud de aquellos ciudadanos que asistan en cualquier de esos establecimientos a los cuales puedan asistir, tanto públicos como privados. En el mes de marzo, nosotros con esta preocupación hicimos un instrumento para evaluar más o menos a nivel nacional cómo estaban en los establecimientos de salud y por supuesto en el área de los servicios de bioanálisis. Allí pudimos identificar de que de cada 10 establecimientos de salud teníamos 7.5 fallas operativas para el diagnóstico nada más de una prueba en particular que se hace cualquier venezolano para identificar si está anémico o si tiene un proceso infeccioso. No, una hematología. Una hematología cualquiera, que se hace como primera análisis para identificar. Hasta ahora para saber si estás en estado.
Te sacan la sangre. Bueno, sangre en el contexto claro, pero general. cuando te vas a sacar la sangre te hacen una hematología de una vez. Exacto. Yo quiero para saber, ver si está en estado, es porque si estás Claro. anémica o si tienes un déjame ver proceso viral o si, si tienes... si estoy en estado, pero además quiero ver de una vez cómo está la cosa. Sí, por lo menos si tiene anemia, pues, Claro. para ver cómo va el proceso de ese niño, si Claro. vamos bien o vamos mal, o necesitamos, ¿cómo se llama?, indicarle un tratamiento para mejorar esa cantidad de elementos que necesita el bebé para poderse formar Claro. adecuadamente dentro de ese proceso de embarazo. Doctora, uno está cansado de repente y dice, oye, yo me voy a hacer una hematología porque estoy demasiado cansada, debe ser que tengo anemia. Uno ya lo dice. Correcto. Y efectivamente muchas veces pasa. Y entonces, bueno, el internista entonces le manda a uno unas vitaminas. Bueno, a mí me ha pasado que me han inyectado hierro. Yo Correcto. tuve épocas que fui muy anémica. Y era eso que yo decía, pero ¿por qué este cansancio? Entonces, bueno, pero si es que tienes una anemia terrible, vamos. Y entonces le inyecta, a mí me han inyectado hierro que es horrible. Ay, de verdad que duele. Pero precisamente para subirle a uno ¿cómo se dice? Algunos elementos de la hemoglobina, pues, para aumentar la manera de reforzar algunos procesos que se tiene dentro del ser humano para poder nosotros tener una hemoglobina adecuada, y eso en la determinación podemos visualizar que ha mejorado o no el paciente. Claro. Con una prueba, por supuesto, diagnóstica dentro Ahora, esta del prueba usted laboratorio. dice que los elementos, los reactivos, no sé cómo se llama, Pruebas diagnósticas. Estas pruebas están faltando, o sea, para hacer esta prueba está faltando... Sí, entonces en el área de bioanálisis es difícil uno, ¿cómo se llama?, precisar, pues, porque cada enfermedad tiene una serie de pruebas, ¿verdad?, distintas. y análisis, ¿verdad?, de diagnóstico para uno poder orientar al tratante en un momento determinado, de acuerdo a los signos y síntomas que presente ese ciudadano en el momento que acude, por supuesto, a cualquier consultorio, en particular de esos establecimientos de salud. Por ejemplo, ahorita hay mucho dengue. Correcto. Y cuando, eso es una recomendación incluso de campañas estadales que cada día hay menos, pero que se hicieron. Correcto. Si usted tiene gripe, si usted tiene fañosidad, ojos irritados, le duele el cuerpo, no sé qué, no tome primero acetaminofén y hágase una prueba. Vaya al centro. Tome acetaminofén, no tome aspirina. Exacto, o al revés, yo no sé cómo es la cosa. Yo sé que no es aspirina lo que se puede tomar, que no se debe tomar aspirina, pero hay que hacerse una prueba para saber. Claro, y la primera prueba que se hace es una hematología, porque en una hematología usted puede visibilizar, de acuerdo a los parámetros que se deben de ubicar, son los leucocitos si los tiene bajos, las plaquetas si las tiene bajas, y todo un proceso que se determina allí para uno poder orientar de que usted tiene ese proceso en ese momento en que se está presentando la situación. Entonces, además, si el tratante ve y visualiza que eso es un dengue, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Hacemos una prueba diagnóstica confirmatoria si usted tiene un dengue, y si ese dengue es que o lo tomó, o sea, si el mosquito le picó en este momento o es recurrente. ¿Ok? Y dependiendo ¿Y si es hemorrágico o clásico también? Sí, claro, pues el clásico es que no tiene, las plaquetas no le bajan tan espetitosamente hacia abajo, sino que el dengue hemorrágico tiene unas características muy específicas, que son las plaquetas bajas más de 60, ¿verdad? 60.000 plaquetas, y bueno, y tiene una serie de indicaciones de síntomas. Pero todo eso se averigua es con estas pruebas. Correcto. Es que no existe diagnóstico de cualquier tratante si no tienen pruebas diagnósticas, y valga la redundancia, de un servicio de bioanálisis. En salud pública no puede haber un caso determinado si eso no pasa por un servicio de bioanálisis para identificar si el paciente tiene o no la enfermedad. O sea, es el grado de importancia que tienen los servicios de bioanálisis dentro de ese proceso grande que es el diagnóstico de cualquier persona. Claro, es que es lo primero que hace uno cuando llega a un médico. Le mandan a hacer unos exámenes, le preguntan cuáles son, qué siente. O sea, qué siente más o menos. No sé, y te mandan los síntomas, entonces después ellos visualizan para ver cuál es el panorama y se hacen una serie de pruebas. Por eso que decimos perfil 20, ¿por qué? Porque dice perfil 20, pues son 20 análisis que se indican para tener una visualización de cómo está en ese momento su estado funcional dentro de su organismo. Y cada uno de esos análisis tienen unas orientaciones específicas, muchas en particular, pero en conjunto
orientan el diagnóstico de acuerdo a los síntomas y signos que tiene el paciente. Claro, si uno no tiene el diagnóstico adecuado, ¿verdad? Probado, digamos, el tratamiento puede ser equivocado, porque correcto. Una cosa es, bueno, abuelo de pájaro, yo creo que tú tienes tal cosa, pero eso no es abuelo de pájaro, sobre todo hoy en día, cuando tenemos estas maravillas de la ciencia, porque es que vamos a aplicar un tratamiento que a lo mejor no es, porque no tengo los elementos necesarios para poder orientar a ese paciente y resolver el problema de salud en ese momento, claro. En el momento que debe de ser, no después. Claro. En particular, porque eso trae como consecuencia el deterioro de su vida personal de ese paciente en particular. Claro. Estaba viendo que también usted había informado de que estaban en peligro las transfusiones de sangre. Claro, porque además de que los bancos de sangre per se tienen un problema que es el que nosotros no tenemos una cultura de lo que es la donación, ¿no?, de sangre. Y por supuesto tenemos fallas en ese particular. Pero para uno poder ser transfundido o usarse esa bolsa de sangre en los procesos quirúrgicos, si en un momento determinado lo requiere cualquier paciente, existen unos requerimientos que debe contener esa sangre para poder ser transfundida. Y eso tiene una serie de análisis que deben de cumplir, que son protocolos, por supuesto, internacionales que deben tener para poder aplicarse esa sangre. Entre esas tenemos marcadores hepáticos, HIV, sífilis, mal de Chagas y una serie de análisis que se hace para determinar si esas enfermedades, que por supuesto ya están identificadas, que pudiera ser que la tenga, poder identificar y no colocárselo, por supuesto, al paciente para que no contraiga la enfermedad. Entonces son unos protocolos que deben de ejecutarse. Si yo tengo fallas, ¿verdad?, de reactivo para determinación de las pruebas hepáticas, estamos hablando de hepatitis A, B, C, D, todas las hepatitis que tenemos, que la más importante de todas ellas es la C, además que la B es la más, ¿cómo se llama? Frecuente. No, la más mortal, pues, ¿Sí? porque es la que menos vemos en particular, pero es la que el que la tiene, o sea, si no hay un proceso de tratamiento adecuado, su vida es corta, ¿no? Pero bueno, en manera general, si nosotros cumplimos nosotros cumplimos todos los protocolos, esa sangre no puede ser transfundida. Entonces, además de los problemas que tenemos de que no tenemos la cultura de donantes y tenemos ahora falla de los reactivos que vamos a realizar a esas bolsas de sangre, entonces disminuye lo que tengamos en disponibilidad en un momento determinado para los hospitales cuando necesitan transfundir cualquier paciente que esté en una condición extrema dentro de esos quirófanos o una emergencia que ocurra. Claro. Entonces, eso es lo que nos preocupa, ¿no? De que bueno, no es que les preocupe a ustedes, es que yo estoy aterrorizada con lo que nos está contando. Claro, nosotros nos preocupa porque estamos en el medio y a veces uno piensa que es que como que no nos afecta, no, es que nos preocupamos en realidad porque estamos en constante contacto, por supuesto, con los pacientes y que lo ameritan. Doctora, me están haciendo muchas señas. Ajá. Aquí el señor director cree que yo no lo veo, yo lo sé que están haciéndome las señas, tenemos que hacer la pausa. Okay. Al regreso, fíjese, le voy a tocar un punto, ¿no? El gobierno ha anunciado que está acusada la señora Sader, la doctora Sader, por hechos de corrupción, ¿no? Bueno, esas son cosas que se dijeron muchísimo tiempo. ¿En qué puede esto ayudar cuando ustedes tienen, no digo los bioanalistas, médicos, paramédicos, enfermeras, profesionales de la salud, tienen años hablando del desastre en los hospitales? Yo quisiera su opinión al respecto, cómo está todo el sistema de salud. No solamente este punto que es el principio, sino todo el resto. Eso creo que lo hablemos en la próxima parte. Ya venimos, amigos, con más de Convicción. Quédense allí. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio.
Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.